Nuestro primer póster lleva por título Specific Circulating Signature Associated with Spontaneous HIV Control in People Living with HIV y será presentado por Silvia Chafino del Parc Sanitari Perill Virgili. Gracias, Silvia. Bueno, buenas tardes. De todo, agradecer a la organización por darnos la oportunidad de presentar estos resultados preliminares. La introducción es muy breve porque todo el mundo sabemos que con la gente que convive con el VIH tiene diferentes fenotipos en base a la respuesta que tiene, ¿no?, a la propia infección e incluso al propio tratamiento. Por eso hay muchos tipos de fenotipos, pero hoy me centraré en dos, que son los controles, que como ya sabéis son personas que de forma espontánea mantienen una carga viral baja y un buen recuento de CD4 y que son un pequeño porcentaje de la población, y luego los progresores, que son la mayoría de las personas que están infectadas con VIH, que la infección avanza, entonces hay una carga viral muy alta y un bajo recuento de CD4. Estos fenotipos están muy estudiados a nivel virológico e inmunológico, relacionados con la inflamación y cómo responden a la replicación del virus, pero sí que es cierto que no hay mucha información de cómo afecta, ¿no?, cómo los diferentes perfiles metabolómicos y proteómicos están asociados a cada uno de los fenotipos. Y tampoco hay descritos biomarcadores fiables que distingan estos dos tipos de fenotipos antes de empezar con el tratamiento. Y esos son los objetivos que nosotros vamos a detallar en este trabajo. Por eso tenemos una corte de estudio de 215 pacientes, de los cuales 65 son controles que no son sin VIH. Tenemos 81 que son elite controles, de los cuales dentro incluimos los que son de control persistente y transitorio, y luego tenemos 69 progresores, que están los responders y los no responders. Estas son las características de la corte, y lo que hicimos fue, a partir del plasma, hicimos una aproximación multiómica. Básicamente detectamos 148 proteínas y 75 metabolitos, de los cuales hicimos un análisis estadístico comparando los tres grupos, y lo que detectamos eran 96 proteínas significativas y 55 metabolitos entre los tres grupos. De allí diferenciamos tres específicos perfiles asociados a diferentes características. La primera característica es asociada a la propia infección, donde las proteínas y los metabolitos se comportaban igual en los dos grupos, tanto controles como progresores. De allí encontramos 49 proteínas y 14 metabolitos. En la segunda el segundo perfil estaba determinado en aquellas moléculas que estaban específicamente alteradas en el grupo de progresión, donde encontramos 34 proteínas y 10 metabolitos alterados. Y la última era asociado al control persistente, donde específicamente estaban alteradas 13 proteínas y 32 metabolitos en el grupo de elite controllers. De ahí analizamos una por una las funciones de estas proteínas y de estos metabolitos, y lo que encontramos es que cuando miramos en términos generales de infección, lo que vimos es que las proteínas estaban mayormente relacionadas con la respuesta humoral y la regulación de la coagulación, y los metabolitos estaban básicamente relacionados con el metabolismo energético, glicólisis o la glicogénesis o el efecto Warburg. Por otra parte, cuando nos focalizamos solamente con los progresores, lo que vimos es que había un gran nodo de interacción entre proteínas destinada a la función relacionada con el metabolismo de las lipoproteínas. Básicamente casi todas las proteínas estaban relacionadas con esto y con la activación del complemento de la cascada clásica. En este caso, seguíamos teniendo alteración en el metabolismo energético, aunque en menor medida, y lo que vimos... Y cuando miramos específicamente en los electrocontroles, lo que vimos es que las proteínas estaban relacionadas concretamente con el complemento de la coagulación y con la regulación de la proteólisis. Y en este caso había una gran alteración de todo el metabolismo energético, mucho más que en el caso de los progresores.
Por otra parte, nos interesaba ver la diferencia específicamente entre elite controles y progresores y lo comparamos y encontramos que de estas proteínas, 68, de todo el total, 68 proteínas eran significativas y 52 metabolitos también eran significativos, de los cuales se repetía un poco las mismas funciones, en este caso, aquí, lipoproteínas, complemento, fibrosis y encontramos muchísimos más pathways metabólicos alterados, todos ellos relacionados con el metabolismo energético y sobre todo el metabolismo ácido biliar y el propienoico relacionados con disbiosis intestinal. Finalmente, unimos los dos y en lo que encontramos, bueno, se repetían un poco los pathways al ser la sinergia de proteínas y metabolitos y encontramos una otra alteración en el metabolismo de los aminoácidos y se repetía el metabolismo del butanato y de la glicólisis. Y lo que vimos también, queríamos ver cuáles de los perfiles nos podía servir para distinguir los dos grupos. Lo que vimos es que usando las proteínas sí que había un overlapping entre poblaciones y que no nos distinguía muy bien, pero usando los metabolitos vimos claramente una diferencia bastante importante entre los grupos de controles y progresores. Finalmente, lo que queríamos ver era si una de estas proteínas o metabolitos podía diferenciar los dos grupos y lo que hicimos fue un random forest para ver qué molécula nos clasificaba mejor los grupos. En el caso de las proteínas fue la alfa-2 macrobulina, que estaba más alterada, más upregulada en los heterocontroles y los metabolitos del ácido láctico, que también estaba más alterado en los heterocontroles. Y lo que vimos haciendo un análisis de la ROC es que ambas tenían una buena área abajo de la curva, teniendo la alfa-2 macrobulina de 0,811 y el ácido láctico de 0,889, por lo que podrían ser unos buenos biomarcadores para distinguir los heterocontroles de los progresores antes del tratamiento. Y nada más, dar gracias a mi grupo, al colaborador, a Ezequiel Ruiz Mateos por su apoyo y por las muestras. Y si queréis saber más, pues este es mi póster, así que bueno, cuando queráis, pues pasáis. Muchas gracias. Gracias, Silvia. No sé si hay alguna pregunta en la sala. Por favor. Gracias, Silvia. Estupendo. Yo te quería preguntar un par de cosas. Una es, tienes estos grupos muy grandes, o sea, 81 pacientes en el control es un grupo muy grande y los profesores también. Entonces, una pregunta es si habéis podido acotar un poco mejor, porque tenéis muchos pacientes para poder hacer esto, en diferentes tipos de lead controllers. Y la otra es, me sorprende un poco que hayáis escogido como progresores personas con menos de 200 CD4, porque de una forma personalmente intuitiva yo diría que preferiría escoger como control un grupo con un número de CD4 un poco más normalizado, pero que no controlen viremia sin tratamiento. No. Y entonces, un poco, ¿cuál es el racional que habéis usado para este criterio? Bueno, sí que es cierto que en el grupo de letter controles tenemos tanto persistentes como transitorios y hay un subanálisis hecho, que no lo he puesto en este póster, sí, pero sí que está hecho. Y bueno, salen cosas bastante sorprendentes porque hay bastantes diferencias entre persistentes y transitorios. Y luego el cutoff de 200 es porque realmente en los progresores incluimos también los no respondedores y a los que responden y los que no responden. Entonces, en nuestro laboratorio normalmente cuando clasificamos en basal lo hacemos siempre en 200. Después de 48 horas de tratamiento. Entonces, esta gente sí que, o sea, estas muestras son en basales, pero cuando las clasificamos, las escogimos, eran después de 48 semanas de tratamiento. O sea, no sé si me he explicado bien, pero sí. Por aquí otro. Aquí. Tenía una pregunta sobre las diferencias en el metabolismo que estáis viendo entre los controladores y los progresores. Si, aparte de la asociación con el microbioma que has mencionado, también veis alguna cosa a nivel de inmunometabolismo, si podéis distinguirlo. Sí. Y la segunda pregunta muy rápida es, en la clasificación final, ¿habéis probado a combinar diferentes marcadores para intentar mejorar el área bajo la curva? Vale, la primera,
Sí, el metabolismo energético está súper alterado, o sea, todo lo que es glicólisis, todo lo que es síntesis de aminoácidos, todo, o sea, la cadena respiratoria de la mitocondria, todo esto está súper alterado como en la comparación. Entonces, sí que se ve que realmente el inmunometabolismo es diferente, o al menos mirando en plasma. Y la segunda, perdón, ¿cuál era? La combinación. No lo hemos hecho porque realmente cuando mirábamos los biomarcadores queríamos obtener con una sola molécula, queríamos ver si teníamos capacidad suficiente, solo analizando una, ver. Realmente con una sale bastante bien, pero bueno, sí, se podrían combinar. De hecho, si combinásemos las dos quizás tendríamos un área mucho más alta. Muchas gracias, Silvia.